Señores, muy buenas tardes. Este es su programa Derechos y Sociedad. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana, en especial los hogares de la gente joven. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes innumerables temas de interés nacional y, por qué no, de interés internacional. Agradeciendo a esta plataforma televisiva, Canal del Sol, Canal 6, a nivel nacional, y también estamos en la web, en la red, como canaldelsol.com. También nos pueden seguir a la cuenta @másinformadord y a nuestra cuenta de YouTube, Rafael Linares Guerrero, siempre y cuando sea para un aporte de contenido, porque aquí hay muchos imbéciles en estas redes sociales que, cuando no están de acuerdo con los argumentos que plantea una persona, comienzan entonces con la ofensa personal. Y mejor le decimos que se evite ese contratiempo con nosotros y no nos siga. Si a usted no le gusta nuestro contenido, bien, no le guste, ya, y punto. Y si le gusta, no le gusta, bueno, vamos a debatir con argumentos. Vamos a debatirlo con argumentos. Iniciamos el programa. Señores, a veces yo me pregunto, como político al fin que yo soy, ¿cómo es que el grupo de Leonel Fernández pretende llegar al poder? ¿Cómo es que pretende llegar al poder? Enfrentando al poder, y los pasos que dan lo llevan a necesitar del poder, y no se dan cuenta que en ese enfrentamiento con el poder solamente tienen una salida: que ese poder no les apoye. El show montado en un escenario inusual, que es el Congreso Nacional, recientemente lo vivieron ustedes, entre junio y julio, para después en agosto querer pactar con el gobierno para que el gobierno le entregue la Cámara de Diputados. Y en esos momentos le aconsejaba al presidente al expresidente Leonel Fernández que no se dejara llevar de un grupo de gente que no tiene nada que perder. Y en este momento el activo más valioso que tiene ese grupo se llama Leonel Fernández. No se llama Abel Martínez, no se llama Domingo Jiménez, no se llama Rafael Núñez, mi querido amigo, no se llama Franklin Almeida, no se llama ninguno de esos. Se llama Leonel Fernández Reina. El hombre a vencer allí no es Félix Bautista en San Juan, no es Henry Merán en San Juan, no es Abel Martínez en Santiago, como he dicho, no es Hernández Peguero aquí en la capital. El hombre a vencer en ese grupo se llama Leonel Fernández. Y cuando le decía hace unos meses, le aconsejaba hace unos meses, de que si este enfrentamiento era lo más válido, le preguntaba que si este enfrentamiento era lo más válido que entendía ese grupo, y que si no iba a necesitar al gobierno. Hoy está en la palestra pública el tema del triste célebre César el Abusador, o César Emilio Peralta. Y manda unos actores a la televisión, a la radio, a la opinión pública, a mostrar diariamente el enfrentamiento, a enrostrarle ese enfrentamiento a todos los niveles al gobierno dominicano. Y hoy manda, por ejemplo, en esta semana, manda a su activo, a la persona que puede hablar de drogas en este país. Me refiero al general retirado, Rosado Mateo. Ahí lo tenemos, señor director. Expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Él tiene todavía que esperar un tiempo para decir que hizo un gran trabajo, que hizo un buen trabajo, porque lo escuché en el día de hoy equivocarse. Yo pregunto, una persona que ha ocupado el cargo de presidente de la DNCD durante tanto tiempo, 4 o 5 años lo ocupó, puede hablar hoy de los temas que está hablando como si fuera un descerebrado,
como si fuera una persona que no tiene nivel de raciocinio. ¿Puede hablar? Yo pienso que no, pero la política lo lleva a eso. La política lo lleva a eso. Él habla de que, por ejemplo, ya en República Dominicana no hay trazas y defiende la participación de los tucanos. Ese es el anzuelo. Ese es el anzuelo. Defender la acción de los tucanos. Pero ¿cuál es la realidad técnica? La realidad científica del transporte, del narcotráfico hoy en día. La realidad científica, la realidad social es que el narcotráfico, es que la cocaína, la heroína, ya no entra por aire, señor Rosado Mateo. ¿Usted no lo sabe eso? Que la DEA y la Europol han planteado que el 80% de la cocaína que llega a los países, que llega a las islas, entra precisamente por los puertos, por las aguas. ¿Dónde está la preocupación suya por el desenvolvimiento de los puertos? ¿Puede usted compararse, por ejemplo, con el trabajo que hace el actual jefe de la dirección en los puertos o el trabajo que hizo en los puertos? Usted habla de los tucanos y justifica y dice que se puede hablar de los tucanos porque eso no tiene una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada, que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, usted está validando los actos vandálicos que se cometieron para comprar los tucanos. Usted está validando los actos reñidos con la ley que se cometieron para validar los tucanos. Pero comete otro error porque él piensa que está hablando con una serie de estúpidos, con una serie de gente que no lee, que no escudriña, que no estudia. Cuando habla del cliché o del show que él montó en un momento determinado con Ramón Antonio del Rosario Puente, y lo habla a medias, porque él no habla ni dice a cuántos generales que tenía a su mando y cuántos coroneles y cuántos funcionarios del gobierno de Leonel Fernández le fue eliminada la visa, el visado por ese tema de Toño Leña. Cuando Toño Leña fue a Puerto Rico y después finalmente pasa a Nueva York, las declaraciones de Toño Leña que les entregó a los federales, usted puede hablar de eso, usted que me está hablando de que usted persiguió y de que fue a Venezuela a recibir la colaboración de un delincuente internacional como es Néstor Reverol. Un delincuente internacional, general, chavista, delincuente, no calificado por mí. Yo le traje a ustedes 3 informaciones internacionales para compartirla con ustedes. Y él lo muestra hoy como un logro, como un triunfo entre Néstor Reverol y el señor Rosado Mateo. Y ahí está. ¿Qué periódico es ese? Si lo puedes bajar, hermano, para que la gente lo vea. El Nuevo Herald. Reverol consolida nexos del régimen de Maduro con el narcotráfico. Eso fue lo que usted, esa persona fue el que usted mencionó esta mañana. Vamos a subirlo, exactamente. Como éxito de su gestión, de su colaboración. Ese es un general corrupto, bandido y delincuente ligado a las más perversas acciones de narcotráfico para que hoy en día nosotros tengamos un problema que recibimos 9,5 toneladas de cocaína mensual, solamente en la ruta Venezuela-República Dominicana. Pero, como usted le habla a los estúpidos, usted se da el lujo de traer, y vamos a leerlo, señor director, vamos a ponerlo otra vez, de traer por las greñas a Néstor Reverol. Miren ahí, la designación del régimen venezolano de Néstor Reverol como nuevo ministro de Relaciones Interiores y Justicia es la más reciente bofetada a la justicia estadounidense, que propina el régimen de Nicolás Maduro, que ya no se toma la molestia en disimular sus vínculos con el narcotráfico, dijeron analistas. Yo le pregunto a usted, general Rosado Mateo, ¿qué usted piensa de eso? Le pregunto que si usted puede sentarse con los federales estadounidenses, hablar de su éxito
en la gestión suya con Néstor Reverol a la cabeza. Vamos a ponerle otra información que le traje a la población para que la lea conjuntamente conmigo. Esa fundación que se llama Inside Crimen, esa fundación que ustedes ven ahí, es la misma que le mostré ayer, que hace un estudio en la República Dominicana que establece que aquí están llegando mensualmente entre 700 y 1000 kilos de cocaína. Mensualmente entre 700 y 1000 kilos de cocaína. Y esa fundación, el 22 de febrero del año 2019, hará 6 meses, miren lo que dijo de Néstor Reverol, señor Rosado Mateo, ex jefe de inteligencia de Venezuela, revela vínculos con el crimen organizado. Él se refieren en ese artículo al Pollo Carvajal. Recuerden ustedes que el Pollo Carvajal era el jefe de inteligencia venezolano. Ahí está. Esa foto, esa fotografía, es cuando él es expulsado de Aruba, de la misión diplomática de Aruba, es expulsado porque la DEA lo atrapó allí. La DEA lo atrapó allí a ese señor, Hugo Carvajal, que llegó a ser uno de los hombres de confianza de Maduro y Chávez. Y en ese acto del Partido Socialista Unidos de Venezuela, él es recibido como un héroe, luego de ser expulsado de un país, porque la DEA lo apresó y por su misión diplomática no pudo llevárselo extraditado. Hoy está preso en España y salió de República Dominicana. Le pregunto al señor Rosado Mateo, ex jefe de la dirección, que ahora me coge el tema de César el abusador y de cosas. ¿Usted quiere analizar el tema del narcotráfico? Vamos a analizarlo profundamente. Yo le brindo esta mesa para que usted lo analice. Yo le brindo esta mesa para que nos sentemos aquí. Yo estoy en la capacidad de sentarme con usted a debatir el tema del narcotráfico en República Dominicana, el auge del narcotráfico en República Dominicana y, lógicamente, vamos a pasar revista a su mandato. Yo le brindo una mesa, le brindo una silla para que se siente aquí conmigo. Ese es el trabajo de nosotros aquí, no dejar que se manipule tanto a la población ni a la juventud dominicana. Usted habla de un cliché, Toño Leña, Florian Félix, el chino, el gringo. Habla de redes. Y las redes que montaron sus generales y coroneles, señor Rosado Mateo. Usted puede hablar de esas redes. Usted le puede hablar al país. Como por ejemplo, figuras cercanas a usted son millonarios y usted no encuentra cómo explicarlo. Coroneles y generales. Cuando hay coroneles y generales, coroneles en la DNCD, capitanes, sargentos que tienen 20 años en la institución, 25 años en la institución y no tienen ni siquiera para comprar un carro. Y usted me está hablando a mí de Néstor Reverol. Vamos a seguir leyendo esa información que le presenté ahora, Robert. Un ex jefe de servicios de inteligencia del gobierno de Venezuela reveló en una entrevista algunos detalles que refuerzan viejos señalamientos sobre los vínculos de funcionarios y empresarios del régimen de Nicolás Maduro con el crimen organizado y el terrorismo. En una entrevista concedida a el diario The New York Times y publicada este 21 de febrero del año 2019, poco después de hacer público su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el mayor general del ejército, Hugo Carvajal Berríos, conocido como el alias del Pollo, relató algunos episodios sobre narcotráfico, terrorismo y actividades con la guerrilla de Venezuela, en Venezuela. Los protagonistas de esta historia, súbemelo por favor, son el ministro de Relaciones Interiores, oyó, señor Rosado Mateo, el protagonista de esa acción vandálica es Néstor Reverol. Pero hoy usted fue a un programa de televisión y como los queridos periodistas no saben quién es Néstor Reverol, porque si me lo dice y yo estoy ahí, yo le digo, no, un momento, espérese un momento. Usted me está hablando de Néstor Reverol, el ministro de Interior y Policía de Venezuela. Sí. No, pero es un delincuente general. Ese no me lo mencione aquí. No, se acaba.
o tiene que cambiar el tema. ¿Por qué? Porque que la profundidad de estos temas se estudia, general. Usted está hablando por los clichés y las cosas. Para entender el complejo tema del narcotráfico, no es manipulando ninguna acción. Usted va y se dispara y dice que en sus gestiones y que esto y que aquello, pero ¿y en cuál? Habla, por ejemplo, del escalafón del crecimiento del narco, pero lógicamente que tiene que crecer. Yo he dicho aquí las razones. Para ponerle un ejemplo, una de las preocupaciones de la DEA era que el narcotráfico estaba en manos, porque se habla de 4 o 5 etapas para hablar del complejo tema del narcotráfico. La elaboración, primero la siembra, porque se le olvidó esa parte, la siembra de miles de hectáreas de hoja de coca, que es una hoja en principio medicinal, cuidada por los grupos ambientalistas colombianos. Ahora mismo hay una discusión con el establecimiento de la fumigación con glifosato, porque queriendo eliminar la hoja de coca, los campesinos y grupos ambientalistas se le han parado en 2 patas a Iván Duque para protestar, porque van a eliminar la hoja de coca, pero también eso le va a caer a los cultivos agrícolas, y como ese es un producto cancerígeno, entra el Ministerio de Salud colombiano y entran los grupos ambientalistas. Entonces se divide en 5 etapas. La primera etapa es la siembra de la hoja de coca como tal, que va a tener 5 países productores: Brasil, ya lo he dicho, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia. Los 5 países mayores productores de esa siembra o de esa hoja de coca son esos 5 países que le acabo de mencionar. Entonces después viene la elaboración, donde hay una estrecha colaboración entre, por ejemplo, Estados Unidos y China, porque el problema de Estados Unidos y China, usted tiene que remontarlo, señor Rosado Mateo, al siglo pasado y al antepasado. El problema de la segregación, por ejemplo, de los grandes productores de opio, de los grandes sembradores de opio, que fueron los chinos y fueron expulsados en su momento hacia ese territorio que hoy se conoce como Sinaloa, que tiene el cartel más peligroso en Sinaloa. Eso es historia. Eso es historia. Para que usted entienda la segregación de las clases y la segregación del tema del narcotráfico como tal. Esa producción que tenemos en estos 5 países suramericanos, la tenemos también en base más amplia en Sinaloa, pero no la tenemos desde ahora, señor Rosado Mateo, la tenemos desde el siglo antepasado. Usted se va, por ejemplo, a los 1800 y ya usted encontraba sembradíos de opio en Sinaloa. Y la marihuana, que fue introducida en el siglo XVI por los españoles a México, en sembradíos amplísimos, en grandes hectáreas, se utilizaba para la clase baja mexicana y la clase baja estadounidense. Hoy no me sorprende, por ejemplo, que la clase baja dominicana use marihuana, porque eso es histórico. Entonces, basado en ese análisis profundo que yo le estoy demostrando aquí en el día de hoy, es que usted me tiene que, cuando se sienta en un programa de televisión, educar a la población y no venir a manipularlo. Entonces, los cinco, inicié con el primero, que es la siembra. Y el segundo, entonces, la elaboración. La elaboración del producto final, donde China y Estados Unidos controlan o tienen o venden los precursores químicos. Estamos hablando del éter, estamos hablando de los precursores químicos que están en manos de China y Estados Unidos. Entonces entra la comercialización, donde influye la distancia, donde influye la colocación del producto. 1 kilo en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, tiene un precio, y cuando va recorriendo millas náuticas a la República, por ejemplo, Dominicana, o a la República de Haití, o a Jamaica, a las Bahamas, va adquiriendo un mayor precio. A mayor distancia, mayor precio.
Como por ejemplo un gramo de cocaína aquí en el país cuesta entre 8 y 12 dólares y como en Groenlandia cuesta 750 dólares, para ponerle un ejemplo. Entonces ahí ya entra lo que es el carácter comercial y entonces entra la distribución como tal, las redes. Pero ¿qué pasaba? Que ya cuando se conoce este tema del auge, de la comercialización, de la penetración del narcotráfico en las grandes ciudades, usted tiene organizaciones ya establecidas, el cartel de Guadalajara a principios de los años 70 y tiene también el cartel de Cali a principios de los años 60. Lo he dicho aquí, que va a iniciar sus acciones con Benjamín Herrera Zuleta, alias el papá negro de la cocaína. Lo cuenta Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína. Y entonces, esa distribución estaba en manos de una organización poderosa que llevaba todos los elementos ya que le estoy diciendo. Desde la siembra, la elaboración, la comercialización y distribución del producto. Y finalmente, el regreso del dinero. Pero ¿qué pasaba? Para entrar entonces en materia con República Dominicana. El cartel de Cali, ubicado en el centro de Cali como tal, tenía mejor salida al Pacífico, utilizando las aguas del Pacífico, el puerto de Buenaventura y una serie de cosas, pero también se beneficiaba de lo que es el Valle del Cauca, ese río caudaloso, esas montañas, esas grandes hectáreas que servían como siembra. Y los narcotraficantes lo tenían todo, tenían la hoja, tenían la fórmula y tenían la forma de comercializarla. Y entonces no se quedaba atrás otros cárteles, porque estaba el cartel de Medellín, que tenía una parte importantísima, pero tenía también vinculaciones políticas, porque los Ochoa, Pablo Escobar, Pablo, por ejemplo, fue regidor y fue diputado al Congreso Nacional. Uribe, ese bandido que está ahí, Álvaro Uribe Vélez, era secretario de aviación en el gobierno, creo que era de Virgilio Barco o de Belisario Betancourt, y fue el que le aprobó las rutas para, por ejemplo, la famosa esta villa o finca de Pablo Escobar. La ruta la aprobaba Uribe. Ese que fue presidente de Colombia. Lo que se dio en Colombia fue una lucha de poder para controlar el narcotráfico. Y llegaron a decir que el 80% de la cocaína la producía o la comercializaba en sus grandes expresiones el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Lo llegaron a admitir, que el 80% de esa cocaína lo controlaba el cartel de Cali y el de Medellín. Después pasó a mano del cartel del Pacífico, específicamente el cartel del norte del Valle del Cauca. ¿Pero qué pasó allí? Bueno, que el recorrido en el territorio colombiano iniciaba a cobrar piso, el derecho de piso. Entonces una parte le tocaba a las FARC, otra parte le tocaba a los paramilitares, y los paramilitares se hicieron del control de 12 a 14 departamentos de los 32 que tiene Colombia, incluyendo departamentos que daban en la ruta sur-sur, República Dominicana y Colombia. Estamos hablando de toda esa zona de Santander, toda esa zona de Santa Marta, toda esa zona de Catatumbo, la dirigía fundamentalmente el Ejército de Liberación Nacional, una parte disidente. Lo explica claramente en una parte del libro Los mares de cocaína, del Atlántico al Caribe. Entonces ahí, cuando se le quita ese poder a esos cárteles y entonces se distribuye esa participación de capos, de capitos, de choferes, de empleados, de sicarios, esa gente entonces comienza a penetrar a territorio caribeño y entonces ahí entra ese auge de drogas a la República Dominicana, a la República de Haití, a Jamaica, a Puerto Rico y a todas estas islas. Ese es el complejo problema del narcotráfico aquí en República Dominicana. Pero si usted me lo manipula, que tucano, que si yo, que tucano,
Pero ¿y cómo usted me va a hablar de los tucanos ahora? De esta vaina. Y entonces se va a defender una acción de un gobierno para atacar al otro. Por eso pregunto, es con ese grupo de seguridad, con ese esquema de seguridad que pretende llegar Leonel Fernández al poder. Es con ese esquema de seguridad. ¿Qué pasó, por ejemplo, en México? Cuando ya finalmente los grandes capos fueron muertos o extraditados, la mayoría de las acciones del narcotráfico quedaron en manos más peligrosas que Pablo Escobar y que los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Por qué? Porque los grandes estrategas de esos cárteles ya estaban muertos. Por ejemplo, uno de los estrategas más fundamentales del cartel de Medellín lo fue González Gacha, el mexicano. Y del otro lado del cartel de Cali estaba Elmer Herrera Butriago, alias Pacho Herrera. Pero ¿qué pasa? Los dos estaban muertos. Entonces, ese control estratégico, logístico, montado por estas dos figuras, pasa a manos ¿de quién? De los choferes, de los empleados. Por eso no me sorprende que cuando Florian muera, pase a mano de César, pase a mano, porque son redes. Son redes. ¿Y qué pasó entonces? Entraron los paramilitares. En el año 2008-2009 aquí, Colombia extraditó a 14 paramilitares. Yo le pregunto a Rosado Mateo que si dentro de esos 14, dentro de esos 14 paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos, no habían varios que traficaban droga con las grandes cabezas de la Dirección Nacional de Control de Drogas a República Dominicana. Yo le pregunto, va a entrarle a Quirino, pero no habla de lo que Quirino realmente está diciendo. Peña Nieto, ese presidente mexicano que tuvimos antes de Andrés Manuel López Obrador, fue mencionado en el juicio del Chapo Guzmán. Inmediatamente dio unas declaraciones desmintiendo al Chapo Guzmán. El bandido de Ernesto Samper, que ustedes lo tienen como un héroe en sus filas, pero es un bandido. El bandido de Ernesto Samper, que ustedes lo tienen como un héroe, fue mencionado también por Ramírez Abadía, alias Chupeta. ¿Y qué le importa? Porque se manejan en un esquema de impunidad y corrupción. Porque son así. En un esquema de impunidad y corrupción. Y lo bueno es que van a los medios a seguir manipulando, a seguir tergiversando las informaciones. Miren otra información que les tengo ahí, de Néstor Reverol, el buque insignia del señor Rosado Mateo. Revelan documentos sobre los vínculos del ministro de Interior chavista con el narcotráfico. Infoave. La Corte Federal de Nueva York presentó un informe de 5 páginas en el que detalla las actividades ilícitas que comandó Néstor Reverol cuando estaba al frente de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Mírenlo ahí. Pero ese es su héroe. Ese es el héroe. Y va hoy a un programa de televisión a decir que en colaboración con Néstor Reverol, él agarró a Toño Leña y lo trajo al país. Sí, pero Toño Leña se fue a Puerto Rico y allá declaró con quién fue que hizo su imperio. ¿Por qué usted no profundiza más? O profundiza, por ejemplo, del tema que yo le estoy hablando. Porque no le conviene. Porque no le conviene, muy sencillo. Porque no le conviene. Entonces, como este es un pueblo estúpido, un pueblo que no lee, que no escudriña, que no estudia, según lo que usted piensa y según lo que usted cree, usted se da el lujo de venir aquí a manipular con este tema de César el abusador. Y ya César, yo le dije a ustedes que César es mucho César. César es mucho César. El procurador, pero también que hay algo que pasaron por alto, que este programa y este servidor
no lo pasa por alto. ¿Qué dijo la Procuraduría General de la República? Que César el Abusador tiene 20 años en la estructura del narcotráfico. Hoy el señor Rosado Mateo dice que no, que él era un narcotraficante de poca monta, contradiciendo la opinión, la posición de la Procuraduría General de la República. Porque es un mandato que tiene. Lo que pasa es que en este programa nosotros, el encargo que tenemos es desmantelar a todos estos farsantes, desmantelarlo, para que no sigan hablando disparate y manipulando a la juventud dominicana y a la población dominicana. Es el grave problema de este país, la manipulación permanente, que ahora figuras despreciables no tienen cómo demostrar aquí lo que han conseguido. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.